Tercer entrevistado de la mañana, un lujo, el doctor Ricardo Nachman. Es un médico forense argentino-israelí reconocido por su destacada labor en el ámbito de la medicina legal. Nacido en Argentina, emigró a Israel en 1992, donde actualmente se desempeña como director general de medicina clínico forense del Estado de Israel. Con más de 3 décadas de experiencia, el doctor Nachman ha participado en la identificación de víctimas de desastres naturales como el tsunami de 2004 y el terremoto de Haití. Sin embargo, su labor más desafiante ha sido enfrentar las consecuencias del ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, donde lideró el proceso de identificación de más de 8.400 restos humanos y brindó además atención a los rehenes liberados. El doctor Nachman acaba de disertar en Mar del Plata, ha participado además del Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y es un placer recibir en nuestros estudios a una figura clave de la medicina forense contemporánea. Buenos días, gracias por asistir a nuestros estudios. Y ya con la primera pregunta, ¿qué lo llevó a elegir la medicina forense como camino profesional? Bueno, primero decir buenos días y muy honrado estar aquí con ustedes. A ver, los que somos un poquito más viejos, recordamos a Jack Klugman cuando él era protagonista de Quincy, ¿sí? De Quincy en los años 80, más o menos. Más o menos. A los 14 años, viendo el programa de Quincy, dije, mamá, quiero ser Quincy. 14 años. Sí. Sí, totalmente. En la universidad, yo nací en Río Negro, pero me crié en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, donde estudié medicina. Nadie me llamaba Ricardo. La mayoría era Quincy. Doctor Quincy. Para acá, el doctor Quincy, sí. ¿Y qué dijo tu madre en ese momento? Bueno, mi madre se rió en su momento, me entendió porque era psicóloga clínica, así que entiende la mente, ¿no? Bien, había un camino ya. Sí. Lo aceptó, bueno, nos dio siempre la libertad de elegir, ¿no? La libertad. ¿Y qué similitudes tiene la profesión que estudió y que ejerció con Quincy? Bueno, hay diferencias, ¿no? Hoy por hoy está el CSI en Miami, New York y todo eso. Yo siempre digo en los juicios, cuando voy a atestiguar, siempre alguien te hace una pregunta así, los jueces y las juezas principalmente. Y digo, bueno, la diferencia, hay grandes diferencias. Ellos son divinos, son muy lindos, resuelven problemas en 45 minutos, nosotros somos feos y nos toca mucho tiempo para poder dar la respuesta. No, hay diferencia porque hay una diferencia muy grande entre Hollywood y la realidad. Si bien todos esos programas surgen como una realidad, ¿no? O sea, se basan en alguna realidad. Consultan a personas profesionales, pero bueno, es distinto. ¿Cómo fue insertarse profesionalmente en Israel? Bueno, en primera medida, cuando yo viajé como médico, hice una reválida del título, revalidar todo el título de médico, ¿no? Son 5 materias que abarcan toda la medicina, y después de eso hacer un practicanato de 1 año y bueno, después por mucha casualidad meterme, o sea, estar en contacto con el único instituto de medicina forense que hay allí, ¿no? El Centro Nacional de Medicina Forense. Y bueno, empecé directo en el 95 y no paré. Ahora, cuando leía sus antecedentes, ¿no? Usted ha trabajado en desastres como el tsunami de 2004, el terremoto de Haití. ¿Cómo se prepara un profesional para enfrentar esos escenarios tan especiales? ¿Hay alguna preparación, base experiencia? Pues de repente se encuentra con eso. ¿Cómo estaba preparado para recibir una situación así? A ver, ¿para recibirla el 7 de octubre o para estar en los otros ámbitos? Antes de llegar al 7 de octubre. Bueno, uno tiene la experiencia que uno va adquiriendo con los casos que día a día los puede ir resolviendo, estudiar mucho y aprender de otros profesionales en el mundo, estar en contacto con organismos internacionales como la DVI en Europa, que es la unidad que atiende estas grandes catástrofes en el mundo por parte de Europa. Y bueno, tener un amor muy, muy profundo por la anatomía, porque acá necesitas mucho de anatomía, de antropología,
de ADN, es todo lo que te va llevando a vos a formarte. Y yo siempre estaba, prácticamente el único que decía, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, era yo. Entonces, bueno, llegaba a todos lados. ¿Y cuáles fueron las tareas ahí con el tema del tsunami? Sus tareas específicas. Bueno, formar parte, llegamos a los 2-3 días del tsunami, había cuerpos por todos lados, miles y miles de cuerpos. Nuestra función fue llegar y decir, nosotros estamos a la disposición de ustedes, de los lugareños, como para hacer todo lo que tiene que ver con la identificación. Teníamos 9 desaparecidos israelíes, pero no nos quedamos con eso. O sea, ayudamos a hacer identificación de personas de más de 11 países distintos. Y así fue como recuperamos a la Pili de Chile. En aquel momento el papá y el marido que había sobrevivido a eso se estaban volviendo ya a Chile sin el cuerpo, ya no tenían ninguna posibilidad. Y dije, escuché que hablaban en español, déjenme ayudarlos. A los 2 días se volvieron con la Pili a Chile. Uno imagina que para ese trabajo uno tiene que ser frío, no ser impresionable. Leía una entrevista y ya conozco la respuesta, y escuchándolo ahora, me imagino que además de trabajar con los cuerpos y buscar este tipo de elementos, también trabajan con familiares desesperados por una respuesta, y que eso le tiene que sí o sí generar que tengan una empatía distinta para poder abordar este trabajo seriamente. Yo creo que sí, o sea, digamos lo que se piensa, ¿sí? Que nos volvemos con una piedra. Yo no, yo he llorado desde el 7 de octubre, por ejemplo, he llorado hasta ayer, cuando cuento algo y bueno, me toca una fibra íntima, bueno, ser humano, ¿no? La persona que es forense y no tiene sentimientos, no creo que pueda ser un buen forense. Esa es mi opinión. De tener una sensibilidad especial para hacer una traducción de lo que está viviendo a la información para darle a la familia. Claro, porque al final no nos olvidamos que lo que usted hace es para darle una respuesta a la familia, para darle una respuesta a la justicia, que al final del camino hay seres que están desesperados por tener un tipo de confirmación. Claro, el cuerpo ya está, fue un cuerpo, ya la parte que no es visible ya no está con esa carcasa, ¿no? Pero detrás de eso hay una familia, hay familia que está sufriendo. Usted hizo referencia al 7 de octubre, vamos a recordar, el 7 de octubre de 2023. Jamás sorprendió a Israel con una incursión a primera hora que consiguió burlar la primera línea de defensa. En esa oportunidad, 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes. ¿Qué recuerda de ese día? ¿Dónde estaba usted ese 7 de octubre? ¿Qué fue lo que más le impactó y cuál fue la tarea que tuvieron que desarrollar en ese contexto? Bueno, no tenemos tiempo para explicar todo lo que recuerdo, porque recuerdo cada día, cada paso, cada minuto. Hoy por hoy está vivo todo porque en carne viva, porque hay aún 58 personas que están en manos de ellos. Entonces sigue, nunca se va a cerrar el círculo si no se recuperan las 58 personas. 6:29 de la mañana en punto, estaba en el jardín con mi hija, durmiendo, era una fiesta religiosa, así que ella quiso saber cómo era dormir en una carpita en el jardín. Y bueno, a esa hora me despertó mi nena, y yo también me desperté y bueno, nos fuimos para el cuarto de seguridad, nos encontramos con mi mujer y el bebé, y ahí empezamos a ver todo lo que estaba pasando. Obviamente lo que estaban comentando por los medios periodísticos era una mínima parte de lo que estaba pasando. O sea, empezamos a conectarnos con los organismos los diferentes organismos como para tratar de ver qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Los medios periodísticos hablaban 30, 50, 60 muertos. Nosotros ya sabíamos que habían por lo menos 400 muertos, ¿no? Y bueno, de ahí inmediatamente fui al Centro de Medicina Forense a reunirme con mi jefe, con organismos de la policía, del ministerio, para poder ver cómo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer. Bueno, ahí empezó todo. ¿Y qué es lo que se hizo? ¿Cuáles eran las tareas principales que había que hacer de entrada?
Bueno, cuando hay un tema así de desastre en masa, lo primero que uno piensa es en recuperar los cuerpos, hacer la identificación lo más rápido posible y en una segunda etapa, y no menos importante, es tomar todos los datos necesarios para tratar de ver los crímenes de guerra, ¿no? Bueno, así empezó la primera semana, donde estaban en otro lugar, no estaban, obviamente, recibir 1.200 cadáveres en un lugar que tiene una capacidad de 80 personas, 80 cuerpos, no se puede. Entonces, se decidió hacer en una base del ejército, del rabinato de Israel, del ejército. Día a día ellos se organizan para los entierros de los soldados que murieron por cualquier causa. Ahí, bueno, se podía trabajar de una forma más holgada. Tiene mucho lugar, cámaras frigoríficas mucho más grandes, una defensa antimisilística que nos podía dar la posibilidad de seguir trabajando. Claro. El problema fue que el daño corporal que retenía la mayoría absoluta de los cuerpos no permitía hacer el estudio, el análisis y la identificación de los cuerpos, de las partes de cuerpos. Tenía que ser sometidos al examen de los profesionales, de los forenses. Entonces empezaron a mandar casos al Instituto de Medicina Legal, donde tuve que volver inmediatamente y, bueno, con el equipo tratar de empezar a hacer todo el trabajo, ¿no? Espantoso, por cierto, con los menores, con los niños, ¿no? Todo es espantoso. A ver, lo que el grupo Hamas hizo básicamente fue sacar la tarjeta roja para el mundo entero, para la humanidad, para todas las personas que quieren esta libertad, este respeto por la vida, el respeto hasta por la muerte, ¿no? Y las mutilaciones, las cremaciones, pedazos de partes de cuerpos de diferentes tamaños, pensando en que obviamente había bebés, había niños, mujeres, ancianos, personas en silla de ruedas, ¿sí? Personas que fueron cremadas muertas después que la mataron por un mecanismo distinto, y personas que fueron cremadas vivas. ¿Ok? Entonces, mostraron personas que han mostrado el lado más oscuro, más diabólico, más satánico de lo que es el ser humano, de lo que puede uno imaginar o no. O sea, nosotros no podemos imaginarnos lo que es una cosa así, lo que un ser humano puede llegar a ser. Se hizo. Y como profesional, llegaba a su casa, supongo, esas noches. ¿Cómo era dormir? ¿Quién te dijo que dormíamos? A ver, mi trabajo pasó de ser 175 horas mensuales a 578 horas mensuales de trabajo. O sea, prácticamente no dormíamos. Teníamos periodos, sí, podíamos cerrar los ojos un poco, salíamos, volvíamos. El problema, entre comillas, es que mi mujer también es especialista era una de las únicas especialistas en ADN de huesos. Ajá. Entonces ahora son 2 en el estado. Entonces trabajamos juntos. Yo haciendo todo el trabajo anatómico, antropológico, forense, y ella de las pruebas de ADN. Entonces teníamos que tratar de intercambiar horarios o estar juntos y pedir ayuda a familiares para que cuiden a los chicos más chicos. Y me imagino que además con miedo, porque el contexto no estaba resuelto ni mucho menos, por los chicos, digo, una situación de tensión permanente. La situación de tensión estaba totalmente todo el tiempo, pero bueno, hubo varias entrevistas de diarios, de televisión, donde mi jefe, en una forma lógica, dijo, bueno, miren, el grado de ensañamiento que hubo, el grado de daño corporal que tenían los cuerpos, era prácticamente imposible llegar a una identificación del 100%. Imposible. Yo me enojé. Cada vez que hablaba con la prensa, o cada vez que, bueno, entre nosotros, con mi jefe, le dije, no, para nada, no, eso no existe. Vamos a hacer el 100% de las identificaciones y punto. Y gracias a Dios, así fue. ¿Se identificó todos los cuerpos? 100%. 100%. 100% de los cuerpos. ¿Cuál fue el caso más difícil que le tocó afrontar y por qué? Bueno, empecemos a hablar del hecho de que todos eran nuestra gente. Todos eran nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres. Es nuestro pueblo.
obviamente cuando uno ve lo que hay detrás de cada una de las víctimas, cuando estás hablando de bebés, de niños, que no podés entender, buscar en una forma, pero muy, no me sale la palabra en este momento, pero tremendamente responsable y con sentimiento, buscar, yo, entre otras cosas, ¿no?, a familiares muertos argentinos, ¿sí? Claro. Por razones obvias, y pensar y tener la esperanza de que los vivas iban a estar con vida, y ver criaturas, como lo vimos, es realmente muchos casos, no puede, fuera de los argentinos, por razones obvias, y otras cosas, familias de israelíes también, ¿no? O sea, niños y familias enteras que fueron Diezmadas. la hicieron desaparecer por el mero hecho de que son judíos israelíes, o porque sí, porque no fueron solamente israelíes los que fueron masacrados. O sea, hubo 19 países distintos. Hubo musulmanes que fueron asesinados por el grupo de Hamas. Todo, o sea, no hubo un respeto de nada. ¿Subestimó Israel el poderío de Hamas? ¿Perdón? Si subestimó Israel el poderío de Hamas. Es una pregunta que se va de lo que es mi profesión, pero yo no sé si subestimó al Hamas como subestimó a la posibilidad en sí de que el Hamas podría haber hecho algo que no tenían pensado. Creo hay una diferencia. Totalmente. Hay una diferencia. A lo mejor, digamos, bueno, eso porque lo hablan todos, no sé, por eso lo hablo yo, del hecho de todo el dinero que pasaba de Qatar a Israel al Hamas, como se sabe o se presume que se sabe. Bueno, durante muchos años, lo que la Franja de Gaza podría haber sido con toda la plata que ingresó, era un paraíso, podría haber sido un paraíso para los lugareños, que se transformó en un cementerio gigante. Y eso es pura y exclusivamente por el Hamas. Tratar de meter a otros organismos, a otros países, en el primero de la lista de Israel, como el principal, digamos, responsable de lo que está pasando en este momento hasta hoy, es un error enorme que el mundo se calla, no abre la boca, no lo acepta, no acepta que Israel tenga que contraatacar para defenderse y para poder recibir los 58 secuestrados que hay en este momento. Pero el mundo se calla la boca cuando en Siria han masacrado miles y miles de sirios, por los sirios mismos, por el gobierno anterior. Y hay muchas otras cosas. Parece ser que, bueno, Israel es un lugar que es carne del león, ¿no? Como para poder tratar de atacar. Y no me estoy tratando de defender por ser israelí, soy argentino, orgulloso de ser argentino, israelí, orgulloso de ser israelí, pero veo desde adentro lo que pasa y sufro muchísimo. Yo me acuerdo, me decís, un momento clave crítico, en el medio del trabajo. Agarrar la mano de una nena palestina que llegó a mi instituto y que bueno, fueron los israelíes, el ejército israelí que las mató. No, nada que ver, porque los cambios corporales, el deterioro corporal, la data era de mucho tiempo antes de la incursión israelí. O sea que, lloré, sufro con las personas que mueren de esta manera. Es una guerra provocada por un ataque terrorista. Nada más y nada menos, ¿ok? Es una defensa de la libertad, del amor por la paz, el amor por la vida. ¿Y cuánto cambió la vida en Israel post esa fecha? Porque entiendo que siempre se vivió con recaudos, pero me imagino que debe haber un punto de inflexión, un antes y un después de aquel día. Obviamente ha cambiado.
Ha cambiado muchísimo. La gente vive con un post-trauma determinado, el que te diga que no, o no se da cuenta o miente, o tiene miedo que lo tilden. La gente está más alerta, está más presionada. Y obviamente las cosas buenas que pueden haber pasado es que mucha gente hoy por hoy discute menos, piensa menos en algo que es más material y lo piensa más en una forma espiritual. No todos, ¿no? Pero bueno, eso es un cambio bastante grande que lo veo. Y en lo personal, ¿qué hace para no perder la sensibilidad? Sé que le gusta mucho el rugby, es árbitro de rugby, ¿usted, no? Sí, yo estudié rugby hice rugby en Rosario, en Argentina, en su momento, y bueno, por un problema físico no pude seguir el rugby. Hoy por hoy, con todas las cosas que estamos pasando, dije, no puede ser que no haga algo por mí, para mí. Estudio teatro, Ajá. me encanta, doblaje. También, y bueno, estudié en un periodo determinado hacer referato de rugby, hago referí de rugby. Eso lo relaja un poco. Sí, te saca de todo lo que tenés encima. La última, hace un ratito, minutos antes, estuvo aquí en este mismo sillón el expresidente Eduardo Duhalde y nos decía de la necesidad de él, en lo personal, lo toma como una convicción personal, un deseo personal, trabajar por la paz. Él quiere trabajar por la paz entre los argentinos y la paz mundial. ¿La paz entre israelíes y palestinos va a llegar en algún momento? ¿Sabes de quién depende? ¿De quién? De vos, de mí, del mundo. Que dé una mano para poder descartar, alejar todos esos grupos terroristas que no quieren la paz, ¿sí? Y que no quieren la humanidad y no respeten la vida, para que dé lugar a las personas que sí quieren eso. La población de Israel está cansada, estamos cansados, sufridos, basta, la guerra no es buena para nadie. Y ¿sabes que me hiciste acordar? Perdóname que tomo un poco más de tiempo. No, por favor. Estaba en tercer grado de la primaria cuando intervine en una competición de la UNICEF por la paz. Ajá. 32 escuelas, y bueno, dejo de lado todo lo, ¿no? Y de las 32 escuelas salí elegido como por un poema que escribí sobre la paz, salí elegido primero. Tengo esa foto del diario La Capital de Rosario de hace 300.000 años, más o menos, y fíjate que yo vengo de todo ese tiempo. Yo creo en la paz, totalmente, pero no es algo de una sola persona. Es algo que tiene que venir en conjunto, de todo el mundo, de toda la gente que no tenga miedo, que salga a luchar, entre comillas, digamos, por la paz. Ojalá que sea. Sí, Ojalá que sea. va a venir. Doctor Nachman, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias un placer, a ustedes. un lujo que nos acompañe en este segundo programa de Mesa Chica. ¿Ya terminó su participación en el Congreso aquí en Mar del Plata? No, tengo hoy a la mañana yo abrí la conferencia y cierro la conferencia con algo que realmente tiene que ver con el día nefasto del 7 de octubre. Muchas gracias por haber venido. Un placer grande.